Me gustaría preguntar, ¿quiénes nos visitan por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Muy bien, hay muchos visitantes. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos a Vida Eterna. ¿Quiénes somos? Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Hoy quiero dar una bienvenida especial. Casi nunca lo hago, pero es necesario hacerlo a mi mamá, Carmen Alicia. Está allá. Bienvenida. Ella es mi mamá. Yo le doy gracias a ustedes, todos mis hermanos que estuvieron por días, meses y años orando por ella. Ella es un milagro de Dios, así como cada uno de nosotros. Llegó muy bien y la tenemos entre nosotros. Y muchas gracias por sus oraciones. Muy bien, me gustaría que por favor sacaran su Biblia, su blog de notas. Y vamos a comenzar con una parte importante también, que es el aprendizaje de la palabra de Dios. Lo que hicimos anteriormente es cantar, es adorar, es alabar al Señor. Pero también, cuando meditamos en la palabra, leemos la palabra, adoramos y glorificamos a Dios, ¿verdad que sí? Porque reconocemos quién es Dios, su grandeza, su poder. Y cuando leemos su palabra, y su palabra penetra en nuestro corazón, nos cambia, nos transforma. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Quiero mostrarles una imagen allí y ustedes me van a decir quién es ese personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿No lo conocen? ¿Cómo no van a conocer a este personaje que se llama... ¿Cómo que se llama? Dionisio. Él se llama Dionisio. Los romanos afirmaban que Zeus fecundó a Semele sin contacto y produjo a Dionisio, dios de la tierra, agricultura y el vino. Este Dios no lo conoce nadie, ni vida eterna. Por eso yo le preguntaba, ni yo. Pero lo curioso de esto es que supuestamente Zeus, sin contacto, fecundó a la mamá de Dionisio. Este personaje yo creo que sí lo conocen, el segundo personaje. Aquí está delgado, pero lo muestran por lo general un poquito con sobrepeso. ¿Quién es este? Buda. La madre de Buda supuestamente vio un gran elefante blanco entrar en su vientre cuando concibió al filósofo indio. Imagínense lo que se inventa la gente. Y este último personaje, el hinduismo ha afirmado que después de varias reencarnaciones como pez, tortuga, jabalí, león, el divino Vishnu descendió al vientre de Devaki y nació como su hijo Krishna. Después de varias reencarnaciones. Hay templos, hay religiones y hay culto a estos dioses. Todo lo que se inventa la humanidad para opacar el nacimiento del niño Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Usted puede pensar igual que yo, y hay gente que cree en esto, que un gran elefante blanco penetró el vientre y se formó un niño ya. Sí, lo creen, viven por eso, predican eso, imagínense, y hasta forman templos. Es increíble. Ahora, en cuanto a la Biblia, ¿cuántos tienen la Biblia? Física, digital. Bien. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Se ha demostrado científicamente que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas evidencias internas y externas. Cada vez más científicos se dan cuenta de que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. No hay error en ella. Y vamos a ver tres afirmaciones allí. La primera es el nacimiento de Isaac en una mujer estéril de 90 años. ¿Cómo se llamaba la mamá de Isaac? Sara. ¿Y el papá? Abraham. Perfecto. Una señora avanzada en edad, ¿verdad? Porque tenemos que decirle así a las mujeres. Avanzada en edad. Eso está en Génesis 17. El vientre estéril de la esposa de Manoa, no dicen el nombre, se abrió y ella dio a luz a
Sansón, en Jueces 13. Y el nacimiento de Samuel, el gran profeta, ungidor de reyes y juez. La mamá se llamó ¿qué? Ana, una mujer devota de oración, a la cual hasta la juzgaron y pensaban que estaba ¿qué? Ebria, estaba borracha, curada. Y estaba era llorando, orando al Señor en la presencia del Señor, y Dios escuchó su oración. Hay muchos más concepciones, milagrosas, milagros en el Señor. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el nacimiento de Isaac, cómo Dios hizo doble milagro. Cómo Dios produjo un milagro en un viejo de casi 100 años y una señora avanzada en edad de 90. Y yo digo, hoy día, si uno ve una señora de 90 años embarazada, ¿qué diría uno? ¿Qué pensaría uno? Hay señoras que parecen embarazadas, sí, con todo respeto, pero no están embarazadas, no. Yo sé que a las mujeres les cae muy pesado eso. Señora, ¿usted está embarazada? Se ponen así, molestas, ¿verdad? Porque están pasadas de peso, un poquito. Pero una señora de 90 años embarazada debe llamar mucho la atención. ¿Usted se imagina a una viejita dando el pecho al bebé? ¿Van a creer que es su hijo? No, ¿verdad? ¿Qué es la abuela? Tampoco. Puede ser la bisabuela o tatarabuela. De 100 años, casi la mamá. Ahora estamos en una serie llamada Dios en el pesebre. Dígale que está a su lado, Dios en el pesebre. ¿Creemos que Jesucristo, ese niño Jesús, era Dios? Amén, ¿verdad? Debemos creerlo por fe. Es por fe porque no lo vimos. No vimos al Señor Jesús siendo un bebé, aprendiendo a caminar, no lo vimos. ¿Usted se imagina al niño Jesús gateando? Y María detrás de él cuidándolo. Porque cuando los niños comienzan a gatear, nadie los para. Al principio quieren brazos, nos echan los brazos. Pero ya después que comienzan a caminar, ¿qué? Nada. Quieren andar sueltos por allí. Ahora, la semana pasada vimos el primer tema, que era María muy favorecida. Creemos que María fue muy favorecida, no llena de gracia, porque el único lleno de gracia es Dios. Lleno de gracia de verdad. De Él abunda la gracia, el amor, el favor. Pero María fue una jovencita, se cree entre 13 y 15 años, que fue muy favorecida, muy bendecida. ¿Por qué? Porque fue elegida, ¿para qué? Para ser la madre biológica de Jesús. No la madre de Dios, sino la madre de Jesús. Y vimos la semana pasada que Dios envió a un mensajero, un ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Ese ángel anteriormente se le había aparecido a un señor, a un viejo, dice la palabra, que se llamaba como Zacarías. Y dijo, Zacarías, el Señor ha escuchado tu oración. Y él dudó, ¿y cómo estoy seguro? ¿Cuál es la garantía que yo voy a tener un hijo? Y por no creer, el ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo Juan. Y se dio una profecía de Juan que iba a ser grande, pero iban a ser uno más grande que que se iba a engendrar en el vientre de María. Ella fue la elegida divina y era un niño que iba a ser grande, del linaje de David, descendiente de los reyes, y que su reino no iba a tener fin. Ese fue la semana pasada el mensaje. Está en YouTube, está grabado. Vamos a avanzar entonces. Hoy vamos a ver la concepción divina. Note allí, en el bloc de nota, la concepción divina. Dijimos en la introducción que varios seres, entre comillas, mitológicos y dioses, se han formado, han reencarnado y la gente se ha inventado un montón de cosas para opacar la concepción del niño Jesús. Punto número 1, voy a poner el milagro y vamos a quedar en el versículo que quedamos la semana pasada. Lucas capítulo 1, versículo 34. Tenemos en escena a la jovencita María y está un ángel. Y decía que estaba en la misma presencia del Señor, no era cualquier ángel. Y dice la palabra, entonces María dijo al ángel,
¿cómo será esto? Porque le dijo, concebirás a un niño y le llamarás por nombre Jesús. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. En la Biblia, conocer es muy distinto y en esa cultura es muy distinto a conocer acá. Usted puede decir, bueno, yo conozco, mire el que está a su lado, ¿usted lo conoce? Mire el que está a su lado, sí lo conoce, ¿verdad? Muy bien. En la Biblia, cuando se refieren algunas veces conocer, no habla de que es mi vecino, de que es mi amigo, que es mi hermano, no. Es que han tenido intimidad, han tenido relaciones sexuales. Entonces María lo que está diciendo, ¿cómo quedaré embarazada? Pues yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Eso es lo que está diciendo María. Y usted puede decir, ¿y María dijo eso? ¡Ah! Sí, María sabía eso. María a los 12, 13 años sabía que los niños no venían por una semillita ni una pastillita, no. Eran producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Yo sé que ahorita en las redes sociales se hacen virales hombres embarazados. Usted lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice usted. Hombres embarazados. ¿Por qué? Porque internamente ¿son qué? Son transgénero. ¿Son hombres o son mujer? Son mujer. Tienen que vientre, úteros, trompas. ¿Cierto? Y a veces hay mujeres que supuestamente que son ¿qué? Hombres, que son papás. Una distorsión total. Y ahora podemos ver en la familia dos papás o dos mamás. Eso es lo que nos ha metido a la humanidad. Perdónenme mis hermanos y amigos que quizás tienen familiares así, pero eso no fue lo que constituyó el Señor. Yo no estoy diciendo que yo los odio, no, yo no los odio. Yo los amo en el amor de Cristo. Pero si usted tiene un familiar, un amigo, que es homosexual, lesbiana o cualquier otra cosa, necesita saber que Dios lo creó hombre o lo creó mujer. Que necesita de Dios. Y que cuando se para ante el tribunal de Cristo, no lo van a llamar como se quiso llamar, lo van a llamar por su nombre. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? La iglesia dice amén. No diga amén fuerte, hermano, créalo. Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios lo va a llamar por su nombre. Así se hagan todas las operaciones y transformaciones que se hagan. Ante Dios es un hombre o una mujer. Versículo 31, para dar respuesta a la pregunta de María, el ángel dice, he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Y va a ser qué? Varón. Y llamarás su nombre Jesús. Entonces, ¿cómo iba a quedar embarazada? ¿Qué dice la palabra? Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese fue el versículo anterior, por eso la pregunta de María. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo puede haber una fecundación sin la participación de un hombre? ¿Será que puede haber una fecundación sin la participación del hombre? ¿Qué creen ustedes? No. ¿La in vitro? Sí. ¿Participó un hombre o no participó un hombre? Sí, participó un hombre. Porque hay un elemento muy minúsculo que se llama ¿cómo? Espermatozoide, que viene del hombre. Entonces es necesaria la participación del hombre. Así, esa mujer no quiera conocer al padre, a ese hombre que participó, ahí está un elemento de un hombre. Es necesario hacerlo. Versículo 35. Viene la respuesta del ángel, porque ella decía, ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco a un hombre? Versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo sé que lo que le dijo el ángel era muy confuso. Y nosotros vamos a tratar de entender qué le dijo el ángel. Aunque ya sabemos la historia, aunque la creemos por fe, él le dijo cómo iba a acontecer.
Y de hecho vemos aquí la Trinidad. No sé si la había visto antes, pero aquí se ve la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira el versículo. Y el ángel le dijo, ¿el Espíritu Santo qué? Vendrá sobre ti. ¿Y el poder de quién? Del Altísimo. ¿Quién es ese? Dios Padre, ¿verdad? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Espíritu, Padre e Hijo de Dios. Le iba a hacer sombra. Y yo sé que eso en nosotros no nos cabe en la cabeza. Pero ya Dios había hecho eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Todopoderoso libró al pueblo de Israel del yugo de esclavitud de egipcio? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando el pueblo comenzó en el desierto a andar. ¿Cómo se manifestaba el Señor? ¿Cómo se hacía visible? ¿Cómo se mostraba Él, el Dios invisible? ¿Cómo se mostraba? A través de una sombra. ¿Y quién daba la sombra? Una nube, ¿verdad? Esa nube hacía una sombra. Y cuando la gente veía en la nube la sombra, ahí estaba la presencia del Señor. Si la nube se movía, ¿qué tienen que hacer ellos? Moverse también, porque la presencia de Dios estaba allí. Y en las noches que había, una columna de fuego. Entonces, el Dios invisible se ha hecho visible a través de su creación, lo dice Romanos. Por tal motivo, nosotros como humanos no tenemos excusas para decir yo no he visto a Dios. Porque no solamente se ha hecho visible a través de su creación, el sol, la nube que estamos nombrando ahorita, sino cuando vemos la cordillera, que es algo hermoso, ¿qué puede ver? La obra creadora del Señor. La obra creadora del Señor. En estos días veíamos un acuario espectacular y yo veía cada creación de agua salada o agua dulce y yo decía, wow, tremenda los detalles que tienen esos animales. Y Luz y yo hablamos y la gente que dice, el mundo que dice que fue producto de una explosión. De verdad se necesita más fe para creer que de una explosión se creó ¿qué? Un pulpo, una estrella marina. ¿Usted sabe lo que es eso? Se necesita más fe para poder creer. Hagamos algo, hermano. Busquemos algún elemento explosivo acá. Y detonamos eso. A ver qué va a salir. Hermano, yo le aseguro que yo meto un elemento explosivo acá y todos vamos a salir corriendo, ¿verdad que sí? Nadie se va a quedar ahí, no, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Viene la muerte y destrucción. Hay teorías que dicen que el mundo comenzó con una explosión. ¿Cómo se llama esa teoría? Big Bang. Otros que dicen que es la evolución. Pero los monos se quedaron monos. Se puede parecer mucho a un mono, hermano, pero no. Los monos son monos, los simios son simios y nosotros somos humanos. Y el humano fue creado a la imagen de Dios. Entonces, volvemos al punto. El ángel explicaba con palabras muy sencillas, diciéndole, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ya María sabía que eso había acontecido anteriormente. Dios se había manifestado de esa manera. Eso se llama teológicamente teofanía. Cómo el Dios invisible se muestra a través de elementos visibles. ¿Se acuerdan también cuando Moisés entró en un lugar que era santo, verdad que sí? Y estaba una zarza ardiente como un arbusto que no se consumía. Era el Señor mostrándose. Porque Dios es espíritu. Nadie lo ha visto. Entonces Él se muestra a través de los elementos visibles. En el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación, al principio, estaba la Trinidad también. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía. Este atributo creador no solamente es del Padre, sino también
del Espíritu Santo. Y todo se creó a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. En otras palabras, Dios hablaba y quien hacía las cosas era ¿quién? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron creadas por Jesús y para Jesús. Entonces, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo tiene el atributo creador. ¿Verdad bíblica? El Espíritu Santo es Dios y participó en la creación. Job, capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Ciertamente todos los que estamos acá venimos del producto de la intimidad de papá y mamá. El único ser que fue creado de manera milagrosa, por eso estamos hablando del milagro divino, de la concepción divina, fue Jesucristo. Donde está la participación de María por ser la mamá, el vientre de ella, y la participación de Dios a través del Espíritu Santo. Pero el resto de los que estamos acá fue el producto de la intimidad de papá y mamá. En algún momento, ¿qué edad tenemos nosotros? 25, 30, 40, 50 años. Hace 50 años, hace 30 años, hace 15 años, mamá y papá se juntaron. Tuvieron una noche de avivamiento. Ciertamente hubo un milagro de Dios, pero hubo la participación de papá y mamá, así ellos digan: no, hijo, usted fue, no sé. Dios lo mandó, sí, Dios lo mandó. En la eternidad estábamos pensados, pero hubo participación de mamá y papá. Claro, no mira a su mamá o a su papá porque se van a sonrojar. No los vea. Pero ellos participaron. Y participaron muchas veces, ¿verdad que sí? Estamos hablando de manera sana, bíblica, porque es así. Lo que yo quiero y el Señor quiere es que podamos comprender a través de la fe que en este embarazo no tuvo la oportunidad José de estar. Fue el Señor, de manera milagrosa. Dice la palabra, ¿dónde estamos? Vamos a ver el poder del Altísimo. Volvamos a leer el versículo 35, en la parte B dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este término cubrirá, si usted lo busca en una Biblia de estudio, en un diccionario, en una Biblia interlineal, va a comprender que el término cubrirá, dice, es episkaizo, que significa arrojar sombra sobre, envolver en un esplendor brillante, investir con influencia natural, cubrir o hacer sombra. Esto fue lo que pasó con María. Cuando dice que el poder del Altísimo te cubrirá, en otras palabras, la iba a envolver en un resplandor brillante. Eso no lo describe la Biblia, pero es la definición de cubrir. Y podemos afirmar como verdad bíblica: el poder del Altísimo cubrió con su gloria o con su sombra a María para producir un hijo en el vientre de ella. No tenemos más detalles, solamente está diciendo esto el ángel. Y sucedió y después se anunció el embarazo. Ahora, sí tenemos una manifestación para que podamos nosotros comprender un poco qué pasó con María. Porque el embarazo de María es un misterio, mis hermanos. Y por más que yo pueda tener elementos acá, no lo puedo ilustrar completamente. Debemos aceptarlo a través de la fe. ¿Usted se imagina a María de 12, 13 años, quizás un poco más, hablando con un ángel y diciéndole que el Espíritu Santo le iba a hacer sombra y el poder del Altísimo le iba a cubrir? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿O no se lo imagina? Ahora, ¿cree usted que pasó esto o no pasó? Hay dudas, ¿verdad? Tenemos que creerlo a través de la fe. Porque si nosotros no creemos que esto pasó, entonces tampoco creemos que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Sí me explico? Nosotros debemos comprender toda la verdad teológica acerca de Jesús. Y para esto necesitamos fe. Tenemos que ser como niños para poder comprender esto.
Mira lo que pasó en el ministerio de Jesús. En Mateo 17, ya Jesucristo había empezado a hacer la obra. El reino de Dios lo empezó a hacer, su ministerio, su trabajo. Y hubo un momento donde Él se transfiguró, mostró su gloria, mostró el resplandor de Él como Dios. Porque Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y dice la palabra en Mateo 17, capítulo 5, mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió. Y desde la nube se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, con el que estoy muy contento. Escúchelo. ¿Qué se manifestó allí? La gloria de Dios. Esa gloria de Dios que es invisible se hizo visible a través de este envolvimiento brillante. Que lo vio Pedro, que estaba allí, que lo vio Jacobo y que lo vio Juan. De esa manera Dios se manifestaba en aquel entonces. Y hoy día podemos ver, podemos escuchar, podemos conversar con hermanos que de una u otra manera Dios le ha hablado o Dios se le ha manifestado. Yo no he visto a Dios, pero sé que Él existe. Sé que me dirige, me ha hablado, le puedo sentir. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Cómo le hago, cómo le transmito yo eso? No puedo. Y si usted lo cree a través de la fe. Y le puedo asegurar que muchas de las personas que están acá han escuchado, han sentido la voz de Dios. Han visto la protección de Dios, el cuidado de Dios. Quizás un milagro del Señor, la protección del Señor. Nosotros no vimos a Jesucristo como lo vio su pueblo hace más de 2000 años. Pero estuvo en la tierra, hizo los milagros. Hay evidencias históricas de que Jesucristo existió e hizo lo que hizo. Todos los registros están aquí y faltan. Pero hoy día no está Jesucristo entre nosotros. Está sentado a la diestra de Dios Padre y viene por su iglesia. Ahora, hay una verdad allí. Jesucristo viene. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos, pero va a venir, iglesia. Y yo sé que se ha dicho muchas veces y se ha dicho por cientos y por miles de años, pero en algún momento en una nube blanca dice la palabra que todo ojo le verá. Y van a suceder cosas extraordinarias ese día. Ese día va a ser de gran gozo, pero para otros va a ser un día de terror. ¿Verdad bíblica? Jesús fue creado en el vientre de María de manera milagrosa a través del Santo Espíritu de Dios. Iglesia, ¿creemos que Dios hace milagros hoy? ¿Estamos seguros de eso? ¿Ha podido hablar con algún médico, enfermero, alguna persona que esté vinculada a la ciencia? Porque la ciencia dice lo que no es probable, lo que no es probado, no lo creo. ¿Ha podido escuchar de un médico, un enfermero que dice, esto es milagro de Dios? ¿Ha visto en su vida cosas que no cuadran, que no obedecen a esta ley natural humana? Y usted dice, esto sucedió porque es milagro de Dios. Amén. Y aquí va a ser confrontada nuestra fe. O todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos predicando es una gran mentira, y Jesucristo murió por una gran mentira, fue un gran tonto porque murió por una mentira. O todo lo que dice la Biblia es verdad, lo creo, y cuando venga Cristo me voy con Él. Tenemos esos dos caminos. Mucho se ha debatido de esto, no solamente de la vida de Jesús, sino del nacimiento de Jesús. Aquí parte todo, iglesia. Si usted no cree que Jesucristo nació en esa virgen, le falta estudio, le falta teología y le falta fe. Porque estas profecías estaban. Y la virgen concebirá y dará un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Segundo punto, el niño divino. En la parte C del mismo versículo dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto fue lo que irritó más a los fariseos, a los religiosos de aquel momento
Y es lo que irrita a mucha gente ahora. Cuando nosotros salimos una vez al mes a una actividad que se llama Sal y Luz, donde sale la iglesia, y yo doy gloria al Señor porque en la última oportunidad salieron como 40 personas. Damos gloria a Dios por eso. Nosotros íbamos entusiasmados. Y cuando uno comienza a entregar tratados, evangelios de Juan, que es la buena noticia del evangelio, la gente no lo recibe con mucho gozo. Y de hecho, hasta algunas personas, no importa la nacionalidad, dice Dios no existe. ¿Y qué hacemos nosotros entonces con respecto a esa respuesta? ¿Los obligamos a creer que Dios existe? ¿Les insultamos porque no creen en nuestro Dios? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Imagínense que usted salimos con la mejor actitud, con una sonrisa en nuestros labios, y entregamos una literatura que dice Dios existe y te ama. Y te encuentras con una persona que dice Dios no existe. No creo en Dios. No creo en Jesús. Son anti-Jesús. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se me ha preguntado eso? Lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Es muy fácil ser cristiano acá. Yo me alegraba porque veía muchos adolescentes y se me acercaban a mí y me decían, pastor, tengo miedo. Los adolescentes, mi hermano. Es que estar allá hay que ser valiente, mi hermano. Se me acercó un adolescente y me decía, pastor, estoy muy alegre, me decía ella. Y ahora estaba muy gozoso. Y yo le digo, hija, ¿y por qué está alegre? Porque he entregado 20 tratados, 20. Y yo le decía, qué bueno que llevas 20. Quizás pudiera venir otro hermano, 20. Yo he entregado miles. Sí, pero es usted. Y en iglesia, nosotros como iglesia, hemos entregado más de 50,000 evangelios de Juan. Pero esta jovencita decía, estoy muy gozosa, estoy muy alegre, porque he entregado 20 tratados. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque hay hermanos que están acá que ni uno han entregado. Y usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Para la gloria de Dios. ¿Quiere que Cristo viene? Yo me voy con Él. ¿Usted está haciendo la obra del Señor? Bueno, yo sirvo en la iglesia. ¿Y la gran comisión entonces? ¿El Señor nos mandó a servir en la iglesia? ¿O ir y hacer discípulos y predicar el evangelio? ¿Para qué estamos acá entonces? Pero para poder hacer discípulos, yo tengo que estar convencido de mi fe. Yo no solamente debo creer que Cristo viene, sino que Él estuvo en la tierra y que nació, que se fecundó en el vientre de una virgen llamada María. Yo no estoy reforzando la adoración a María, no, en ningún momento. No estoy reforzando eso. Creo que fue elegida, bendecida, una adolescente, una mujer que fue elegida para una misión extraordinaria. Y vamos a ver más adelante la respuesta. Pero nuestro Señor, nuestro gran Rey, fue humano. Y pasó por las mismas pruebas, por las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros ha pasado. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, lloró, comió como cualquiera de nosotros. Esa es parte de la teología central, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Dios se encarnó. Miren lo que dice Lucas 3:21. Cuando Jesucristo estaba empezando su ministerio, o iba a empezar su ministerio después del ayuno y todo eso, dice Lucas 3:21, dice, toda la gente estaba bautizándose, se estaba bautizando, y Jesús también fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Aquí nuevamente vemos la Trinidad. Vemos al Hijo en el agua, ¿verdad? Vemos descendiendo, ¿qué? El Espíritu Santo.
y vemos Dios Padre que está hablando. Ahora, el calificativo que dice acá al principio, el Espíritu Santo, la cualidad es santa. El Espíritu Santo es santo. Dios Padre es ¿qué? Santo. Y como Jesucristo es el Hijo de Dios Santo, Jesucristo era ¿qué? Santo también. ¿Verdad bíblica? Jesús es el Hijo Santo de Dios. Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo, por lo tanto Jesucristo es santo. Ese momento fue extraordinario porque fue el bautismo de Jesús. Nosotros en enero vamos a tener bautismo. Quizás no va a pasar nada de eso. No se va a abrir el techo. No va a descender el Espíritu Santo. Hay gente que viene muy emocionada al bautismo. Y hay gente que siente muchas cosas, como hay otra gente que no siente nada. Y hay algunos que se preocupan y me dicen, pastor, no sentí nada. ¿Es necesario sentir algo? No. ¿Qué les aseguro que van a sentir? El agua fría. Eso sí lo van a sentir. Pero no es necesario sentir una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque creemos que usted está obedeciendo lo que el Señor nos dijo de la gran comisión de bautizarse. Es parte del discipulado, es parte de ser hijo de Dios. Ahora, vemos en este pasaje la importancia de lo que describe la Biblia acerca de la santidad. Jesucristo es santo. Pero también vemos que los demonios reconocían la santidad del Señor. Y yo no quiero alargarme acá ni estar preguntando, pero yo sé que de los hermanos que están acá, creyentes y no creyentes, no solamente han vivido la protección divina de Dios, el cuidado de Dios, la voz de Dios. Eso es muy bonito, extraordinario, qué bueno. También han escuchado, quizás han sentido la presión del lado contrario, de los demonios. Y quizás algunos de los que están acá, no, los demonios no existen. Pueden decir, no, eso es puro cuento, puro cuento. Yo le ruego a Dios que usted no vea un demonio. Porque cuando la gente ve demonios, ahí sí creen en Dios. Ahí sí buscan al pastor. Porque es así. La gente dice, Dios no existe, pero cuando ve al diablo, buscan a los hijos de Dios. Ha pasado. No es cuento de los endemoniados. Y miren lo que decían los endemoniados. En Lucas 4, seguimos avanzando. Como vemos en el capítulo 1, la concepción, el anuncio, vemos el bautismo. Ya el Señor está ejerciendo ministerio. Y dice, también de muchos de ellos salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué gritaban los endemoniados? Pero grítelo. Tú eres el Hijo de Dios. Así gritaban los endemoniados. Sin embargo, Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que Él era el Mesías. En el desierto, cuando Jesús hizo el ayuno, el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile estas piedras. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Estaba probando la identidad de Jesús. Y Jesús le venció con la palabra. Son solamente 2 relatos, pero hay muchos relatos donde los mismos fariseos, donde los mismos demonios, que son ángeles caídos, reconocían la deidad y la identidad de Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos uno. Tremendo cómo el Señor Jesús hacía las obras de su Padre. Quizás nosotros ahora estamos esperando milagros extraordinarios. Bueno, si ellos son hijos de Dios, si son evangélicos, que muestren los milagros para creer. A veces la gente lo que quiere es eso, noches de milagro. Y yo le aseguro que si el día domingo que viene, yo estoy aquí con un saco de sal y digo, esto es sal del mar de Galilea, no sé, una cosa así.
o yo tengo un manto que utilizó San Pedro, esto se va a llenar. Y le digo, si usted lleva un poquito de sal de esta o el agua bendita de aquella, usted va a comenzar a prosperar. Eso es lo que le gusta a la gente. Traiga 100,000 pesos y el último va a tener 2 millones. Pacte con Dios. Eso es lo que le gusta a la gente. Ahí sí la gente cree. Mire cómo estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y están pensando. Tal. Pero si yo les vengo con un saco y les digo que este era el saco de Pablo, ahí sí. No nos encantan los mensajes de los pastores porque son así. Porque es cruz, porque es sufrimiento, porque es fe. Es negarse a sí mismo. Por lo general, los mensajes, por lo general, no todos, los de los profetas, el Señor me dijo, amén, aleluya. Ahí sí, vas a tener una camioneta con rines de magnesio. Tú, varón, tú que tienes la camisa blanca y la gente, seré yo. Esos son los mensajes que nos gustan. Queremos ver milagros, queremos ver prosperidad, pero el Señor dijo, no tendrás más que eso. Cuando los fariseos le decían, no milagros, no, ya si no vieron, si ya no creyeron con lo que vieron, menos. Nos estamos dando cuenta, iglesia. Lo único que dijo el Señor para poder ser salvo, el Señor está más interesado en nuestra salvación. El que cree es salvo. Solo necesitas creer. ¿Crees que Jesús es el santo Hijo de Dios? Les hago esa pregunta. ¿Creemos eso? Yo sé que no lo vimos. Sé que vemos por allí retratos hechos por artistas o por inteligencia artificial. ¿Jesucristo fue así o no? Y quizás nosotros queremos ver para creer, pero no vamos a ver, iglesia. De hecho, en los postreros días, en el final de los tiempos, muchos dirán, por allá está el Cristo. Y dice el mismo Cristo, no vayáis, no vayan. Porque la gente tendrá comezón de oído, querrán saber más. Y ya nosotros sabemos cuáles son las señales del fin del mundo. Versículo 36, ya para finalizar. He aquí, miren lo que le dice el ángel. Tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril. ¿Qué le está diciendo el ángel? Por si hay dudas, yo te voy a recordar un milagro de Dios. Tú vas a ver a tu prima. ¿Y qué le dijo el ángel aquí? ¿Cómo era la prima? Pero además de estéril. Avanzada, diga vieja. Estéril era vieja. Yo sé que a las mujeres no les gusta que le digan eso. Pero él dijo, Elizabeth en su vejez, la que era estéril, está embarazada y está en su 6º mes. Dios hizo doble milagro con Elizabeth y con Zacarías. Versículo 37, mire lo que dice acá, esto es importante. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Ninguna cosa. Yo decía anteriormente, estamos interesados en los milagros. ¿A quién no le gustan los milagros? ¿A quién le gustan los milagros? Amén. Pero les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos hasta ahora han visto los milagros de Dios? Los que no levantaron la mano, que dicen que no han visto los milagros de Dios, yo voy a decirle algunas cositas para animarlos a que levanten la mano. El hecho de que usted haya abierto los ojitos que tiene, pueda caminar, pueda andar, estar acá, respirar, escucharme, es un milagro de Dios. No crea, porque es que yo soy así. El humano, nosotros somos demasiado arrogantes
Y por nuestra arrogancia no vemos los milagros tras milagros que Dios nos da. Vuelvo a preguntar, ¿ha visto algún milagro de Dios en su vida? Amén. Ahora sí, gloria a Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los extraordinarios. Sobre todo aquellos, yo no voy a preguntar, no vaya a levantar la mano, pero quizás algunos de los que están acá, algunos tienen deuda. Y le encantaría un milagro. Señor, haz un milagro, Padre. Que cuando yo abra la aplicación, más cero. Y hay profetas, evangelistas y pastores que oran por eso. Levante su celular, hermano. Yo nunca voy a hacer eso, nunca. Ni me lo pida tampoco. Vaya a trabajar. Ahorre. Invierta, esfuércese. Sude. Porque el dinero se hace así. La palabra dice: el que no trabaja, no come. También hay muchas cosas que las hemos buscado nosotros. Y queremos los milagros de Dios. Ciertamente Dios puede hacer milagros en su vida. Pero muchas de las cosas que estamos viviendo ahora son consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, hay otras cosas que sí necesitamos los milagros de Dios. Y el ángel lo que le decía a María: María, Dios va a hacer un milagro en ti. Porque sin la participación de tu prometido, que se llama José, vas a quedar embarazada. Te lo aseguro, porque yo también le di el mensaje a Zacarías y Elizabeth tiene 6 meses. Y así como ha pasado con ella, va a pasar contigo. La diferencia era que José no iba a participar en este evento. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Qué humildad la de María. Ojalá podamos tener mujeres como María. Una mujer que no solamente conocía las promesas, que sabía que podía ocurrir con ella. Se identifica, qué bueno que voy a ser la mamá de Dios. Qué bueno que voy a ser la mamá de Jesús. No. ¿Qué dijo? La sierva del Señor. Se identificó como sierva, no como mamá. ¿Verdad bíblica? María fue la madre terrenal de Jesús, no la madre de Dios. Hoy vimos unos temas difíciles y se requiere mucha fe para poder creer y aceptar que en María ocurrió un milagro divino y que el niño que iba a nacer era un niño divino. Iba a ser Dios en la tierra y al mismo tiempo humano. El único ser que ha existido. No como Zeus, no como Buda, no como el otro que reencarnó 6 veces. Jesucristo es Dios. Y Él es el camino al Padre, es el único camino. Queridos hermanos, iglesia en general, amigo que está acá. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero ya Él nos ha hecho muchos milagros. Y yo quiero que usted se levante en humildad allí. Y yo quiero tener 2 oraciones. La primera es por el milagro de la vida eterna. A veces no valoramos la vida eterna, pero tener la vida eterna es lo máximo. Porque a partir de ahora usted puede dormir en paz y tranquilidad, con la confianza de que si usted muere el día de hoy, está con el Señor. Entonces vamos a orar por aquellos que quizás no tienen la vida eterna, no tienen la seguridad de la vida eterna. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellos que están entre nosotros, que han escuchado esta palabra, que para poderla aceptar se necesita fe, Señor. Se necesita fe para creer que una jovencita recibió un anuncio de un ángel donde le decía
que iba a quedar embarazada sin la participación de un hombre. Y que el niño que iba a tener en su vientre iba a ser el Hijo de Dios. Señor, nosotros creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Santo, santo, santo. Señor, y cuando tú, Jesucristo, estabas en la tierra, comisionaste a tus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Es lo que estamos haciendo ahora, predicando la buena noticia de salvación. Por eso, amigo, amiga que está acá, que aún no ha creído en Jesucristo, yo le invito a que usted pueda reconocer sus pecados y creer en el Hijo de Dios, aquel que nació en Belén. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y hoy no solamente celebramos ese nacimiento, sino que podemos celebrar que tú estás naciendo en Cristo, que tienes una nueva vida en Él. La palabra dice que todo el que cree en Él no está muerto, sino que vive, y vive para vida eterna. Esa es la obra que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Yo soy testimonio de eso, y hay muchos hermanos y hermanas acá que son testimonios de eso. Así que quiero hacer una oración para aquellos que quieren ser hijos de Dios también, que quieren el regalo de la vida eterna, que quieren este milagro, que quieren la seguridad de la salvación, que quieren la esperanza eterna. ¿Cómo se logra eso? A través de la fe, creyendo que Jesucristo es Dios, es el Señor. La palabra establece que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Así que quiero guiarte, amigo, amiga, con esta oración. Repite conmigo y di: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Limpia mis pecados en el nombre de Jesús. Perdóname, lávame de mi maldad. Señor, dame el regalo de la vida eterna. Que tu Espíritu Santo selle mi vida en este momento. Señor, y que cuando yo parta de esta tierra o tú vengas, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano, por favor. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay varias personas que han hecho esta oración. Al terminar la reunión van a subir la escalera y está un grupo que se llama Conexiones y le van a ayudar, porque es necesario conectarse, conocer más a Dios y a la iglesia. A las personas que levantaron la mano, y quizás a personas que no levantaron la mano pero hicieron la oración, suban la escalera. Le van a dar la bienvenida a nuestra iglesia. Ahora vamos a tener una segunda oración. Y yo quiero que los servidores me escuchen. Atención los servidores, todos aquellos que están haciendo discípulos, que sirven en el café, en la cocina, en la enseñanza, el que es servidor. La palabra establece aquí: ¿hay algo imposible para Dios? Ninguna cosa es imposible. La palabra también establece que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Vamos a pedir en el nombre de Jesús. Así que allí donde está, cierre sus ojos. Y si usted tiene una necesidad, quizás una enfermedad, y usted dice de verdad en su corazón: yo necesito un milagro de Dios, porque no hay otra cosa que necesite sino el milagro de Dios. Levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted. Aquellos que han sido diagnosticados con alguna enfermedad, levante su mano allí con fe. Y voy a pedirle a los servidores que se vayan moviendo, por favor. Las hermanas servidoras, búsquense una hermana. El hermano, búsquense un hermano. Muy bien, Ignacio, buscando una mano levantada. Perfecto. Hay manos levantadas por acá también, en la parte de atrás, por el lateral. Los demás allí orando al Señor. Vamos a orar todos. Por acá también están otros. Vamos a orar al Señor, creyendo al Señor en el nombre de Jesús.
Si quizás no se le acercó un hermano o una hermana, tranquila. No es porque el hermano esté orando por usted, no es porque le ponga manos a usted, no. Exclamando al Señor: Señor, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Hemos aprendido en tu palabra, Señor, que tú, Señor, desde la eternidad has hecho milagros. La creación del mundo es un milagro. Veíamos, Padre, cómo tú, Señor, formaste a través de tu Espíritu Santo a un niño en el vientre de una virgen. Hemos visto también, Señor, cómo cada día de nuestra vida es un milagro. Pero tenemos ahora hermanos acá que quizás están enfermos, Señor. Le han dado diagnósticos terribles como tumores, cáncer y otros diagnósticos más. Yo no sé en qué órganos. Señor, tienen quizás una situación familiar terrible. Algunos están al borde del divorcio. Otros están con familias separadas. Quizás tienen una mala noticia con un hijo o una hija. Otros están atravesando un luto, un duelo, un dolor, Señor. Otros están en medio de la pérdida. Señor, otros están siendo atormentados. Llegan a sus mentes pensamientos de suicidio, de terminar con su vida. Otros están siendo tentados para pecar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos, Padre, que tú te manifiestes ahora con poder, Padre. Y tú toques a mis hermanos, hermanas y hermanas que tienen levantadas las manos, Señor. Padre, manifiéstate, Señor, con poder. Haz un milagro, Padre, en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Que mis hermanos ahora sientan tu poder, Señor. Quizás algunos van a sentir un frío, otros un calor, Padre. Quizás otros no van a sentir nada, pero Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, pasete en medio de nosotros, en los pasillos. Señor, aquellos que tienen enfermedades mentales, libéralos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que tienen dolores en los cuellos, en la columna, en los riñones, Padre, salen los cálculos en el nombre de Cristo. Das libertad en los pulmones, las infecciones salen fuera. A los que están atormentados, Padre, Señor, los demonios huyen en el nombre de Cristo. Declaramos libertad, sanidad, restauración. Lo que estaba muerto revive ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que tu poder, Padre, penetre, Señor, a lo más profundo del corazón. Señor, al que estaba desanimado, tú inyectas ánimo. Al que no quería vivir, Señor, le das libertad, le das esperanza. Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algún incrédulo entre nosotros, incluso hay personas que dicen no creer en Dios, Señor, hazte presente en esta hora. Toca su mente, cámbielo en el nombre de Jesús en su corazón. Que los oídos espirituales sean abiertos, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que ven, incluso demonios que tienen temor porque no pueden dormir, Padre, son libres en este momento, en el nombre de Jesús. Quizás de pactos, de cuestiones extrañas, Padre, hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú traes restauración, Padre. Aquello que estaba quizás separado, tú lo unes, tú lo restauras, haces tejidos nuevos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, aquellos que están pidiendo un milagro, Señor, opera milagros en mis hermanas, aún las estériles, Padre, en el nombre de Jesús. Reciben, Padre, tu bendición, tu unción, tu toque. Padre, tú haces vientres fértiles en el nombre de Jesús. Queremos ver tu gloria en vida eterna. Señor, necesitamos tu poder, que la gente pueda bendecir y exaltar tu nombre a través de testimonios. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias. Dígale gracias, Señor. Señor, gracias, Padre. Descanse en Él. Dígale, Señor, descanso en ti, Padre. Entrego todas mis cargas a ti, Señor. Dígale, Padre, entrego todo esto. Esta enfermedad, Señor, no me pertenece a mí. Tú moriste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, como tú anteriormente has obrado con hermanos que tenían cáncer, hermanas que tenían cáncer, Señor, tú te manifiestas ahora y traes sanidad, Señor. Traes restauración, traes libertad en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, suceden cosas
maravillosas y milagros, Padre. Por eso te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos, Señor, que tu nombre es santo. Santo, santo, santo. Oh, Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús.